Hola, hola. Hola, hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Eh, Aquí estamos nuevamente a través del grupo, conectándonos, esperando que se conecten y le damos la bienvenida a todos los que se van a conectar. Por favor, comparta los videos, las transmisiones. Comparta este tiempo de la palabra de Dios, donde hemos estado predicando ya casi que un poquito más del año tenemos en este grupo, gracias a Dios. Hemos creído que la palabra de Dios llega hasta donde muchas veces nosotros no podemos llegar de una forma física, pero creemos que la palabra de Dios sí llega hasta donde ella quiere. Y hoy le damos gracias a Dios por esta oportunidad, por todas las familias, por todos los que se vayan a estar conectando. Y vamos a estar hoy viendo la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Un saludo a todos. Estamos ahí en la iglesia Comunidad Cristiana Moria. Está en Floresta Oriente, número 74, Fraccionamiento Floresta. Ahí estamos ubicados, ahí estamos sirviendo a Dios y le hacemos la invitación. Jueves 6:30 tenemos servicio y los días domingo tenemos servicio a las 12 de la tarde, del mediodía, ¿verdad? Ya estamos. Bueno, vamos a empezar. La semana pasada estábamos viendo una serie del perdón, ¿verdad? Donde fue de mucha bendición. Y vamos a estar tratando así, viendo series en las cuales podemos encontrar una palabra de restauración para nuestras vidas, porque es la Biblia, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es Dios a través de su palabra, la cual puede traer una restauración integral, total, a nuestras vidas, a las familias, a nuestros hijos, ¿verdad? Que muchas veces están en ese proceso, ¿verdad?, de crecimiento. Y cuando más es bueno, ¿verdad?, que se le infundan buenos valores buenos, buenas éticas, ¿verdad?, donde a través de todos estos tiempos se han ido perdiendo, ¿verdad? Pero la Biblia no solamente es un manual de vida, es una guía de vida, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar viendo algo muy, muy interesante. Vamos a estar viendo el título de ese tiempo de predicación se llama Perfeccionando, así se llama, Perfeccionando. Entonces, yo quisiera que usted me acompañe ahí a orar un momento. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Le vamos a decir: Señor, gracias te damos en esta tarde. Oramos, Señor, por tu palabra, que tu palabra hoy sea de bendición, que tu palabra que hoy vamos a predicar, Señor, sea una bendición para nuestras vidas, que pueda llegar hasta donde nosotros no podemos llegar físicamente, Señor, pero que hoy tu palabra llegue, Señor, y restaure los corazones, Señor, porque aún hay tiempo, Señor, aún cuando hay vida hay esperanza. Aún hay tiempo, Señor, en que podamos conocerte, que puedas restaurar nuestras vidas. Muchas veces una vida de dolor, de fracaso, a veces una vida con heridas que no nos deja avanzar, desarrollarnos como seres humanos, como personas, como padres, hijos, en familia, Señor, donde hay veces las heridas nos aíslan, Señor, de todo, y es ahí donde nuestra alma, nuestro corazón se rompe, se corrompe también, Señor. Pero creemos que tu palabra, Señor, tu palabra es vida, tu palabra es lámpara a la vida del ser humano, porque nos muestra el camino, la verdad, Señor.
y la vida que eres tú. Gracias por este tiempo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a estar viendo lo que es en un sentido perfeccionando. Cuando el Señor Jesús habla sobre la perfección, cuando sus discípulos, los apóstoles, comenzaron a desarrollarse, a crecer. Podemos ver la palabra de Dios que dice que Jesús los manda a crecer y les dijo ir y predicar a todo el mundo, ¿verdad? Primero empezando dice por Jerusalén, Judea, Samaria, y allá a través de todo el mundo. Él los manda, Él los equipa. Más adelante, en el libro de Hechos 2, podemos ver cómo viene la promesa, la cual profetizó el profeta Joel en su libro, ¿verdad? Joel 3, cuando dice que en los postreros días iban a venir, iba a mandar a su Espíritu Santo, ¿verdad? Y en Hechos 2 vemos cómo el Espíritu Santo baja aquí a la tierra, ¿verdad? De una forma poderosa. Dice que hubo un gran estruendo y todos los que están ahí se sorprendieron. Fue algo que no se ocultó, ¿verdad? Fue algo que fue visto por todo el público, toda la gente que estaba ahí reunida en el libro de Hechos. No fue algo oculto, no fue algo que se supiera a las 2-3 semanas, no fue algo que todo el mundo se dio cuenta de cuando el Espíritu Santo, su presencia, y comienza a hacer su obra en la vida del ser humano. No es algo que pueda ser ocultado, no es algo que pueda ser escondido debajo de algo, no, sino que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, y más cuando la cambia, nada más cuando la transforma, ¿verdad? De una forma sobrenatural, es algo que todo el mundo ve. Es algo visible, es algo que se ve, es algo que nosotros expresamos, ¿verdad? En nuestra forma de hablar, caminar, expresarnos, ¿verdad? Cambia de una forma total porque hay una restauración, hay un cambio de vida. Pero atrás de eso también hay una restauración en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente, en nuestro corazón, un corazón que mayormente nos perdemos en lo que no habíamos perdido, ¿verdad? Porque nuestro corazón estaba herido. Había una herida tan grande que no había quien podía sanarla, ¿verdad? Nada podía sanar esa herida que había, y esa herida nos hacía conducirnos de una forma diferente. ¿Cuántas veces nos dijeron, verdad? Ya ni te conozco, ¿verdad? Es esa clásica expresión, ¿verdad? Porque cambiamos, hacíamos cosas, ¿verdad? Que no tenían ningún sentido. Pero cuando Dios viene a la vida del ser humano, Dios mismo viene a la vida del ser humano, y cuando hay un encuentro personal con Dios a través del Señor Jesucristo, como lo dice la palabra, la vida del ser humano cambia de una forma total, de una forma sublime, ¿verdad? Viene a ser un cambio de 180 grados. Iba a decir 360, no, pero los 180 es un cambio radical, ¿verdad? Y la persona que tiene ese encuentro con el Señor comienza a caminar algo diferente, experimentar cosas diferentes, ¿verdad? Comenzamos a experimentar momentos diferentes, comenzamos igual a experimentar muchas alegrías, bendiciones, demasiadas, pero también ese cambio, ¿verdad?, puede llegar a afectar a otras personas, las cuales muchas veces va a haber personas, porque yo creo que así fuimos muchos de nosotros, ¿verdad?, que no nos gusta ver a las personas felices, ¿verdad?, contentas, donde no nos gusta ver a la persona que cambia, porque comienza a cambiar no solamente de vida, su estilo de vida es diferente, sino a cambiar de una forma moral, ¿verdad? Una forma del corazón. Ya no comienza a ser diferente en su mente, en su corazón. Y a veces como personas no nos gusta eso, ¿verdad? Y a veces queremos que esa persona que cambió
que tuvo un encuentro con Dios vuelva a ser diferente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho, ¿verdad? No, ¿cómo quisiera que fueras como antes, ¿verdad? Ay, borracho, drogadicto, peleonero, ratero, eso muchas veces es lo que desea la gente, ¿verdad? Que, que regresemos a lo mismo por su forma de expresarse. Muchos nos dejan de hablar, muchos se alejan de nosotros, pero en realidad yo creo que no han experimentado, ¿verdad? Lo que nosotros hemos experimentado, usted está experimentando, ¿verdad? La perfección no significa que nunca vaya a haber errores en nuestra vida. La perfección no significa que no vayamos a fallar, que no vayamos a equivocarnos como seres humanos, ¿verdad? El encuentro con el Señor Jesucristo, la Biblia lo describe como un cambio de vida, pero también lo describe como parte de una vida de fe, de una vida de estar todos los días, ¿verdad? Caminando todos los días, ¿verdad? Buscando a Dios, creyendo en lo que Dios dice en su palabra, y no solamente, sino todos los días tratando, ¿verdad? De hacer y cumplir su palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Hay mucha gente, cuando fallamos nos tacha, ¿verdad? Mucha gente cuando fallamos nos margina en su corazón, ¿verdad? Que aunque ellos estén también mal, pero como nosotros hemos hablado y hemos experimentado un cambio, hemos vivido un cambio, ¿verdad? El primer error que cometemos nos aíslan, nos tachan, ¿verdad? Por personas malas, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de perfección, no habla de no cometer errores, no habla de no fallar, ¿verdad? No habla de eso. Nos han enseñado muchas veces, o hemos creído, hemos pensado, ¿verdad? En donde un Dios intachable, y Dios es santo, Dios es intachable, pero muchos no han dicho que Dios es un Dios fuego consumidor, y sí, claro que sí, ¿verdad? Pero más que eso, ¿verdad? Dios es un Dios también de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios de compasión, un Dios que está con nosotros, ¿verdad? Un Dios que ve la lucha, el esfuerzo que hacemos, ¿verdad? Incluso cuando reconocimos y nos arrepentimos de que estábamos mal, se requirió un esfuerzo, ¿verdad? Se requirió una decisión, decidir un cambio de vida a pesar de todo lo que se iba a venir sobre nosotros. Pero cuando hablamos de eso, ¿verdad? Casi la mayoría de la gente por eso no quiere acercarse a Dios, ¿verdad? Porque hay gente que se ha encargado muchas veces de eso, de presentar a un Dios malo, a un Dios de juicio, pero en realidad el juicio no es maldad, ¿verdad? Es justicia, a través de un Dios lleno de misericordia y de gracia. Cuando hablamos en el libro de Efesios 4:12, ¿verdad? Vamos a leer Efesios 4:12. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4:12. Dice, desde el 9, 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando del Señor, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Está hablando de la obra del Señor Jesucristo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos todo. Dice, y él mismo, quien Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, y viene la palabra, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
¿De quién? De Cristo. Esta palabra que usa Pablo, y no solamente Pablo, igualmente la usa Pedro, ¿verdad? Es una palabra griega que es un griego clásico, ¿verdad? Que se usaba. Esta palabra indica perfección, pero en el griego original y en el griego clásico, la palabra se llama cartatizo, así como se oye, cartatizo. Y Pablo está usando esta palabra que es cartatizo. Era en el griego clásico, ¿verdad? Es un verbo en qué, en acción, ¿sí? Y esta palabra, ¿verdad? Esta palabra muchas veces Pablo la usa. Y ahorita vamos a estar explicando por qué, ¿verdad? Cuando leemos esto de perfeccionar y vemos cómo Jesús dice que él mismo constituyó apóstol y da una serie de ministerios, ya donde más adelante hombres y mujeres comunes como usted y como yo, como la iglesia, ¿verdad? Como hay pastores en diferentes iglesias, como hay gente, ¿verdad? Que se dedica al ministerio, ¿verdad? Evangelístico, a todo lo que es la obra de Dios, a todo lo que es la iglesia cristiana sobre todo el mundo, ¿verdad? Dios constituyó eso, ¿verdad? No son rangos políticos, no son rangos, sino son ministerios espirituales donde todos conllevan un servicio, una humildad, ¿verdad? De parte de que obtiene este cargo, ¿verdad? No son rangos, ¿verdad? Espirituales ni rangos dentro de las iglesias, no, porque es solo un solo cuerpo. Aquí la Biblia dice para un solo cuerpo, pero dice que Él constituyó a estos. ¿Para qué? Para perfeccionar a quién? A los santos, ¿sí? Para la obra del ministerio. Y es donde entra esta palabra, cartatizo. La palabra cartatizo va mucho más allá de la palabra que usó el Señor Jesús, ¿verdad? Que habla de perfección. Al principio de la iglesia habla de una perfección, ¿verdad? Donde se habla sobre esta palabra en griego, ¿verdad? Una palabra que también significa algo completo, algo que tiene que completarse, ¿verdad? A través de un proceso, ¿verdad? Pero la palabra que usa Pablo en Efesios y varias partes de la Biblia, ¿verdad? Es esta palabra, cartatizo, así como suena, perfeccionar o perfeccionado, ¿verdad? Nuestra mente, a veces cuando oímos esta palabra, pensamos, ¿verdad? Que Dios busca gente perfecta, ¿verdad? Porque hemos malinterpretado esta palabra de perfección, sin error, sin fallas, sin nada, ¿verdad? Una gente, se puede decir una gente perfecta, ¿verdad? Pero muchas veces la hemos confundido, ¿verdad? Y pensamos, nuestra mente hoy moderna, ¿verdad? Que es así, ¿no? O sea, y Dios no busca gente perfecta, es todo lo contrario. Imagínese usted, si nosotros como seres humanos, como iglesia, como cristianos, ¿verdad? Tenemos dudas todo el tiempo, siempre hay dudas, ¿verdad? Siempre hay dudas en nuestra vida, siempre arrastramos errores del pasado, los cuales si no se los entregamos al Dios, nos va consumiendo poco a poco. Los errores del pasado nos consumen a través de los pensamientos, a través de muchas veces de la amargura, de no saber cómo enfrentar esos errores que el pasado, ¿verdad?, nos han marcado y nos siguen marcando el día de hoy, ¿verdad?, donde muchos de nosotros tal vez estamos experimentando, ¿verdad?, hoy en día esos errores, pero que Dios, ¿verdad? Dios en la palabra dice que no carguemos solos con eso. Si nuestras cargas fueran muchas, ¿verdad? Dice, vengan a mí, si están cargados, si están trabajados, y ese es trabajo y esas cargas son muchas veces los errores del pasado, ¿verdad? Imagínense si nuestro matrimonio alguna vez fracasó,
Si alguna vez usted o yo o la persona que se divorció, ¿verdad? Todo eso acarrea un sinfín de problemas, ¿verdad? No solamente personales, sino familiares en los hijos. Muchas veces los hijos se marcan a través de un divorcio donde una familia ya no es funcional, ¿verdad? Se separa y cada quien por su lado y comienza a ver muchas cosas, ¿verdad? Imagínense si Dios viera eso de una forma donde requisitos, donde diga, no, yo solamente acepto a aquel que es perfecto, ¿verdad? Imagínense si usted y yo volvemos a caer en los viejos hábitos, ¿verdad? Si nos volviéramos a regresar atrás, ¿verdad? La pregunta sería, ¿acaso no seremos aceptos a Dios? ¿Acaso Dios no nos aceptaría? ¿No nos perdonaría otra vez? ¿Verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿O acaso tengo que fingir mi vida? ¿Verdad? Tengo que fingir una vida perfecta, que todo está bien, que no pasa nada, ¿verdad? Que no hablo, no digo nada, o sea, no hay una claridad en mi vida hacia con Dios, a pesar que Dios todo lo sabe, todo lo ve, o sea, de nosotros, Él conoce nuestra necesidad, ¿verdad? Él conoce lo que nos está lastimando, Él lo conoce bien, ¿verdad? No hay nada que podamos esconder a Dios, ¿verdad? Y esa sería la pregunta, ¿acaso, verdad? Si tengo todo esto, ¿Dios me desecha? ¿No somos aceptos delante de Dios? Nos volvemos personas imperfectas, ¿verdad? Muchas veces la misma iglesia, ¿verdad? Rechaza a la misma iglesia en ese sentido. Imagínense, es una locura, ¿verdad? Es como cuando usted se pega en el dedo chiquito del pie, o sea, lo resiente todo el cuerpo, ¿ah? todo el cuerpo. Imagínese, sería una locura que usted se quebrara, fracturara el dedo chiquito del pie y no emitiera ningún sonido, ¿verdad? No me interesa, o sea, mentiras, es una locura, ¿verdad? Y así es el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Así es el cuerpo, ¿verdad? Cuando hay un error, cuando hay errores, cuando hay fracasos, cuando hay todo lo que puede suceder en nuestras vidas como seres humanos, ¿verdad? Es el manifiesto de que no somos perfectos, que no somos hombres y mujeres perfectos, ¿verdad? Pero esta palabra que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? La palabra cartatizo, ¿verdad? Donde le comentaba en el griego clásico, ¿verdad? Significa perfeccionando. Entonces vamos a ver por qué Pablo y Pedro, vamos a ver también por qué las hablan así, ¿verdad? Vamos a ver por qué Jesús eligió a Pedro. Perdón. ¿Por qué Jesús eligió a Pedro? A un hombre donde más adelante lo iba a traicionar, un hombre imperfecto con muchos errores. ¿Por qué Jesús escoge a Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba, ¿verdad? Hombres y mujeres, no le importaba, ¿eh? ¿Por qué Dios los exige, si elige, si tal vez no eran perfectos, ¿verdad? Pero eran seres humanos. Dios no es un coleccionista de porcelana fina que anda buscando, ¿verdad? Piezas finas, ¿verdad? Sin ningún rasguño, sin nada, ¿verdad? Y que las logra agarrar y poner en un museo. No, Dios no es ese Dios. Dice que Dios es el alfarero y nosotros somos, ¿qué? El barro. Y Dios anda buscando hombres y mujeres, personas, ¿verdad? Comunes y corrientes, que tal vez tuvieron errores, que tal vez tuvieron caídas, fracasos, donde sus vidas han sido quebrantadas como el barro, ¿verdad? Por muchas situaciones. Y el Señor busca Él no vino a buscar lo perfecto, Él no vino a buscar lo limpio, Él no vino a buscar lo sano. La Biblia dice que Él vino, el Señor Jesús, a buscar lo enfermo, aquel que estaba perdido, aquel que se había perdido, aquel que se había alejado, aquel que se alejó de Dios, como la moneda perdida, como la oveja perdida, aquel que dejó, ¿verdad? Todo por ir a gastarse
toda su herencia, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Jesús busca a ese tipo de gente, y Jesús nos busca a usted y me busca a mí. A usted que tal vez hoy en día está pasando por momentos muy críticos, ¿verdad? Usted hoy en día que está pasando tal vez por momentos de diferencia, ¿verdad? Momentos malos que solamente usted y yo sabemos cuáles son esos momentos, como tal vez como papá, como mamá, como matrimonio, ¿verdad? Pero el Señor no busca esa gente perfecta, ¿verdad? Cartatizo, en el griego el clásico, era un verbo en acción, ¿sí? Y restauración. Es algo profundo, que se usaba en varios contextos, ¿verdad? En el primer siglo, este verbo cartatizo, ¿verdad? Que es en griego, que significa perfeccionando, ¿verdad? Se usaba en varios contextos. Uno de ellos, uno de ellos rápidamente, ¿verdad? Se usaba en el ámbito de la medicina, ¿verdad? Cuando un médico o un término clínico, ¿verdad? Un médico que usaba para definir la acción de alinear y de acomodar un hueso dislocado o que se había salido de su lugar, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra cartatizo, que es que perfeccionando. Es el término clínico que el primer siglo se usaba un médico para definir la acción de alinear y de acomodar un hueso roto, un hueso dislocado, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando un soldado en las batallas se dislocaba un hueso, se fracturaba, ¿verdad? Un hueso ya no servía para salir combatiendo, ¿verdad? Sin un brazo, ¿verdad? Imagínense, roto, ¿verdad? Pero cuando iba, ¿verdad? Cuando iban y encajaban el hueso en su lugar, lo acomodaban, ¿verdad? Para que pudiera soldar, ¿verdad? Esa acción, el médico hacía que catartizo, o sea, el médico estaba perfeccionando, o sea, estaba acomodando el hueso. Esa es una acción, ¿verdad? Que se aplicaba, causaba, fíjese, causaba un dolor. El perfeccionar causa un dolor. Causaba un dolor, claro que sí, al acomodar el hueso, ¿verdad? Pero un dolor temporal. Pero cuando lograba encajar el hueso y ponerse en su lugar, ¿verdad? Y el hueso soldaba y sanaba de una forma completa, ¿verdad? Volvía a poder hacer funcional, volvía a funcionar. Y volvía tal vez ese hombre, ese soldado, se volvía nuevamente poder agarrar su espada, su escudo, no sé, y volviera a pelear. Esa acción, catartizo, ¿verdad? Esa acción es la acción que se llama perfeccionar. Y es lo que Pablo usa aquí en Efesios 4:12, donde dice la palabra de Dios, dice que uno hizo apóstol a fin de perfeccionar, o sea, a fin de catartizo, ¿verdad? A los santos, ¿verdad? Porque los iba a perfeccionar, los iba a acomodar. Muchos llegaban al Señor, ¿verdad? Tenían un encuentro, usted y yo, muchos de ellos también en el libro de Efesios, ¿verdad? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo, la iglesia, los que han sido apartados, los que son apartados. Lo que son, la palabra igual santo significa lo que son diferentes en ese sentido, en el sentido de vivir, en el sentido de haber creído al Señor Jesucristo en su palabra y comenzaron a vivir una vida diferente, conforme que, tratando de vivir conforme que a la palabra de Dios, a la Biblia. Y esa acción, por eso Pablo le dice a esos hombres, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra de qué? Del ministerio, ¿verdad? Necesitaba sanar corazones, Señor necesitaba acomodar algunos huesos en su lugar, ¿verdad? Para que pudieran encajar bien, para que pudiera haber una sanidad
completa, una restauración completa en la vida de los santos de la iglesia de Éfeso para poder cumplir la obra del ministerio, ¿verdad? Para esta obra, cuando se cumpliera, era para la edificación de ¿qué? De los santos, porque Pablo habla también de esto, ¿verdad? Habla de las cosas no son más fáciles de lo que hablaba al principio, las cosas iban a requerir esfuerzo, las cosas iban a requerir fe, ¿verdad? Iban a requerir estrategias, iban a requerir cambios totalmente radicales en nuestra vida, ¿verdad? Para poder salir adelante. Y esta palabra de perfeccionar no se trata de ser perfecto ni de completar, sino se trata, ¿verdad? En esa acción de sanar, en esa acción de que Dios acciona, ¿verdad? A través del Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones, para poder perfeccionar, para poder, como la palabra catartizo, ¿verdad? Acomodar todas las cosas para que haya una restauración integral en nuestras vidas, para poder caminar una vida bien, una vida sana, ¿verdad? Santiago dice, no dejen que una raíz de amargura crezca en sus corazones. No dejen, o sea, por eso tenemos que ser perfeccionados en ese sentido. La otra contexto es en la industria de la pesca. En la industria de la pesca, bienvenido a todos, bienvenido a los que están viendo, bienvenido a todos los que están. Dios les bendiga a todos. En la pesca, ¿verdad? Era la palabra táctica que se usaba para remendar una red rota. O sea, de hecho, cuando Jesús en Mateo 4:21, ¿verdad? Que dice que Juan y Jacobo estaban remendando una red, pero estaban haciendo en esa acción catartizo, estaban perfeccionando, ¿verdad? La red, estaban restaurando la red, se estaba entrelazando la red nuevamente, sus hilos, ¿verdad? Que habían sido rotos por el peso, ¿verdad? De la pesca. Los hilos de las redes se rompían, ¿verdad? Llegaba el momento que no aguantaba la red y se rompían. Y a veces los pescadores, ¿verdad? A veces con una economía baja no tenían para ir y comprar una red nueva, sino tenían que hacer catartizo, tenían que perfeccionar, ¿verdad? O sea, de restaurar esa red para volverla a usar, ¿verdad? Para que volviera a ser útil. No la botaban, no la desechaban, no la tiraban al mar, sino que la restauraban, ¿sí? Para ser útil y para poder soportar el peso y conllevar el peso con el cual llevaba la pesca. Y así es nuestro Señor Jesucristo. Así es Jesús y así es lo que Pablo quería indicar a la iglesia, ¿verdad? Que el Señor no nos ve con ojos de horror, que si fallamos, si hacemos muchas veces las cosas mal, si estamos pasando por un divorcio, si estamos pasando por situaciones muy, muy malas que salen de nuestro control, ¿verdad? Que salen de nuestras manos, ¿verdad? El Señor nos dice que Él restaura, que Él perfecciona nuestras vidas, nuestro corazón, ¿verdad? Que Él no nos desecha, Él no desecha nuestras vidas si fallamos, si nos volvemos atrás, pero si hoy regresamos, ¿verdad? Nos arrepentimos con todo nuestro corazón y le pedimos perdón a Dios y trabajamos y nos esforzamos a vivir una vida, ¿verdad? De fe, una vida donde sabiendo, ¿verdad? Que las cosas no van a ser muy fácil, ¿verdad? Si las tratamos de hacer solos en nuestras propias fuerzas, con las experiencias que hemos tenido, hemos aprendido. Por eso hay veces que Dios nos suelta un poco para aprender, ¿verdad? Para llegar y ver la realidad, que solo no podemos, que necesitamos a Dios en nuestra vida, que este mundo necesita a Dios, nuestra familia necesita a Dios, nuestros amigos, la gente, la sociedad necesita a Dios en estos tiempos tan malos, tan peligrosos,
Es tiempos donde hay sufrimiento, donde hay muchas cosas que están pasando. No solamente aquí, en muchas partes podemos ver hoy, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el país de Venezuela, ¿verdad? Y todo esto, pero Dios no nos desecha. Dios no se olvida de nosotros. Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Catartizo, ¿verdad? Se comienza a trabajar en nuestras vidas. Si nuestra red está rota, Él comienza a formar los hilos nuevamente, ¿verdad? Comienza a restaurar, comienza para que vuelva a ser útil, para que vuelva a ser útil, funcional, ¿verdad? Lo refuerza nuestro corazón, nuestras vidas, lo perfecciona, y eso es perfeccionar, ¿verdad? Para poder soportar, hermanos, amigos, todo lo que va a venir a nuestra vida en un futuro, ¿verdad? Todo lo que va a venir a poder soportar, ¿verdad? Ese peso en nuestra vida. Cuando la Biblia, ¿verdad?, se nos dice que nos va a perfeccionar, no está diciendo que nos va a borrar la memoria, ¿verdad? No está diciendo que nos va a hacer seres de luz, ¿verdad? Que vamos a flotar y que vamos a andar así flotando. No, de eso no habla cuando dice que nos va a perfeccionar, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a cometer errores. Está diciendo que nos va a tomar. Él va a tomar nuevamente, ¿verdad? Ese hueso que se dislocó, Él va a tomar nuevamente. Tal vez ese brazo que se fracturó, ese corazón que se fracturó, esas rodillas que se paralizaron por el miedo, por el temor, ¿verdad? Esas manos que se quedaron quietas, ¿verdad? Por la angustia, por el dolor, por el sufrimiento, por la duda, por la falta de fe, porque hemos luchado, porque nos hemos atrevido a creerle a Dios, y muchas veces las cosas no suelen ser como a veces pensamos o creíamos que fuesen ser, pero eso no quiere decir que Dios nos ha dejado, eso no quiere decir que Dios se ha apartado de nosotros, eso no quiere decir que Dios nos expulsa de su presencia por no ser perfectos, por no haber una perfección. Todo lo contrario, Él nos toma, ¿verdad? Y Él nos está diciendo el día de hoy que Él nos va a tomar nuevamente, va a tomar nuestros huesos nuevamente, aún estén rotos, aún nuestro corazón esté roto, y nos va a alinear, ¿verdad? Y los va a acomodar, y va a dar a nuestras redes, y las va a hacer nuevamente útil, ¿verdad? Nuestras vidas, muchas veces que fue un video de fracaso, ¿verdad? Pero que hoy nos da la oportunidad de ser diferentes, de ser hombres y mujeres diferentes, porque Él nos está perfeccionando, que esa acción al principio duele, incomoda, como todo, duele e incomoda, pero al final es bendición, porque al final, ¿verdad?, todo este proceso logra poner las cosas en su lugar, vuelve a traer una restauración integral en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestros sentimientos, en muchas veces en nuestra falta, ¿verdad?, de interés hacia Dios, a nuestra familia, ¿verdad? Es una restauración total, es una perfección total, no de completo, sino de restauración, ¿verdad? Es esa acción, ¿verdad?, de restaurar. Es esa acción de un profundo, ¿verdad?, de un profundo acomodo, alivio. Él es el único que puede hacer eso, el Señor Jesús. Es el médico de médicos, ¿verdad? Es el maestro, sabio, el maestro, ¿verdad? Y eso es lo que significa perfección. Cuando Pablo lo estaba viendo, Primera de Pedro, si usted me acompaña en Primera de Pedro, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 8. La religión, el sistema, nuestra familia a veces, etcétera, ¿verdad?, nos desecha cuando nos rompemos. Y lamentablemente así es, o sea, nos desecha cuando nos rompemos, ¿verdad? Cuando fallamos, ¿sí? Todo eso. Y tenemos la tendencia de apartarnos, de aislarnos, ¿verdad? La tendencia de
de escondernos, ¿verdad? De muchas formas. Hay veces, por eso mucha gente no vuelve a la iglesia, porque mucha gente falla a Dios. Y no ha tenido tal vez, ¿verdad?, quien lo guíe, quien le diga la verdad, que aún Dios está con los brazos abiertos, que el error más grande, ¿verdad?, no es caer en el error, sino el error más grande es caer en el error y aislarte, apartarte, no creyendo, ¿verdad?, que aún tenemos una oportunidad, un perdón para con Dios. Y claro que lo hay, ¿verdad?, porque Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Primera de Pedro dice, voy a leer Primera de Pedro 8, 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual dice resistir firmes, ¿sí?, en la fe. Nos habla de fe, ¿sí?, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿verdad? Y esa es la clave, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pedro habla sobre esto, ¿verdad?, sobre los padecimientos, ¿verdad? Había los padecimientos a través de una persecución religiosa, una persecución a través del gobierno familiar. Los cristianos eran perseguidos, eran asesinados, ellos, sus hijos, las mujeres embarazadas, ¿verdad? Eran perseguidos por esto, porque habían decidido en sus corazones seguir al Señor Jesús, aunque Jesús ya no estaba, pero estaba, la doctrina estaba, sus apóstoles, y el Señor Jesús, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo dirigiendo a qué, a la iglesia, pero eran perseguidos y tenían padecimientos, ¿verdad? Había padecimientos, y en medio de estos padecimientos, ¿verdad?, cuando Pedro habla, ¿verdad?, de ser sobrios, ¿verdad?, y velad, porque le estaba dando esta recomendación, porque no todos eran sobrios, ¿verdad? No todos lograban velar, ¿verdad? Había muchas veces muchas cosas, ¿verdad?, que los sacaban de ese objetivo, ¿verdad? Perdían el enfoque, y les dice, ¿por qué? Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿verdad? El cual resistir firme en la fe, ¿verdad? Habla de la fe, se habla de caminar en fe, ¿verdad? Y eso es a lo que quiero ir, y a quien dice, y sabiendo que en esos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, el padecer no solamente significaba sufrir, no solamente significaba soportar, ¿verdad?, una persecución, sino en medio de ese padecimiento muchos hermanos, ¿verdad?, mucha iglesia volvía atrás, mucha iglesia, ¿verdad?, caía nuevamente en la vida pasada, mucha iglesia comenzó a tener fallas, errores. Mucha iglesia comenzó a ser como era antes, y mucha iglesia rechazaba la iglesia. Por eso habla el Señor Jesús, ¿verdad?, que a través de Pedro, que no era la única iglesia, que había muchas, que todos estaban padeciendo, ¿verdad?, y todos iban cumpliéndose cada vez en el mundo estos padecimientos. Pero dice, fíjese, dice en el 10, mas el Dios de toda gracia, o sea, más el Dios de la gracia. No, ahí Pedro no dice más el Dios del juicio, más el Dios te va a juzgar, o Dios te va no, Dios le advierte, Pedro le advierte, ser sobrios y velar. Después les dice, firmes en la fe, porque hay un enemigo, ¿verdad? Pero después les habla de un padecimiento donde la mayoría de la gente, ¿verdad?, cuando todos nosotros, cuando hay padecimiento, aflicción, muchos, no todos, pero la mayoría, ¿verdad?, hay veces nos alejamos, decidimos, ¿verdad?, alejarnos y comenzamos a ver, ¿verdad?, y comenzamos a hundirnos en la desesperación, y caemos en errores, en fallas, ¿verdad? Pero Pablo dice, más el Dios de toda gracia, no le dice más el Dios que te juzga, más el Dios el cual quiere a alguien perfecto, no, dice más el Dios de toda gracia, el Dios de la gracia, Jesucristo, más el Dios de gracia,
Dice, Él mismo, dice, Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, o sea, a una nueva vida, a una vida eterna, ¿verdad? Después hayáis padecido por un poco de tiempo, ¿verdad? Dice que después de haber padecido un poco de tiempo, ¿verdad? Después de haber padecido, ¿verdad? En medio de padecer, ¿verdad? Pedro le dice de la fe, y Pedro le dice de ser sobrios y de velar, ¿verdad? La fe, creer, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Tener la convicción y la certeza de que le hay, porque eso le agrada a Dios. Y ser sobrios y velar, está hablando de continuar, ¿verdad? De aferrarse, ¿verdad? De no doblar las manos, de no doblar las rodillas, de no pensar que no somos aceptos al Señor, aún si estamos con errores, ¿verdad? Sino de creer que Él nos perfecciona, ¿verdad? De creer que Él nos catartiza, que Él nos restaura, que Él acomoda todas las cosas, que por un poco de tiempo, ¿verdad? Van a padecer, dice la palabra, por un poco de tiempo va a padecer, lo que hace la acción de catartizo, de perfeccionar, de acomodar, ¿verdad? Esa parte médica que habíamos hablado del médico, cuando un hueso se sale, se desloca, se rompe, viene y hace esta acción catartizo, ¿verdad? Perfecciona, acomoda, pone en su lugar, y por un poco de tiempo hay dolor, porque duele, ¿verdad? Pero después de que pasa el dolor, ¿verdad? Comienza a haber una restauración completa, integral. El hueso vuelve a formarse, vuelve a haber calcio, se vuelve a fortalecer. Y ese brazo inútil se vuelve un brazo útil para con un propósito, ¿verdad? Para con un destino, ¿verdad? Y así es la palabra, así es la vida del cristiano, su vida, mi vida, y así va a ser, ¿verdad? Siempre va a haber pruebas, situaciones, aflicciones, pero dice que después de haber padecido por un poco de tiempo, dice Él mismo, que en Jesús, Él mismo os perfeccione, catartiza, Él mismo ponga las cosas en su lugar, Él mismo, ¿verdad? Sane nuestras heridas, Él mismo comienza a tejer nuestra red, Él mismo, ¿verdad? Comienza a sanarnos, Él mismo toma nuestro dolor, ¿verdad? El dolor que ha habido durante nuestra vida en nuestro corazón, ¿verdad? Él toma nuestro fracaso, nuestra vergüenza, ¿verdad? Y la restaura, ¿verdad? Él toma nuestras cicatrices del pasado, causadas por las profundas heridas, ¿verdad? Y las comienza a sanar. La Biblia dice que Él mismo, Jesús, hace la llaga, pero Él mismo que la sana, Él mismo catartizo, Él mismo la perfecciona, Él mismo la restaura, ¿verdad? La repara, la perfecciona, ¿verdad? Muchos vivimos fingiendo que no nos duele, que no pasa nada. Y eso es un error. Vivimos así, fingiendo que no sucede, que no pasa nada, creyendo que la gente no va a juzgar, y sí. Creyendo que la gente nos va a aislar, y sí. Pero Dios no es así. Jesús no hace eso. Jesús no nos aísla. Jesús no nos rechaza, ¿verdad? Y muchos vivimos fingiendo que no pasa nada, ¿verdad? Que aparentemente no sucede nada, pero poco a poco vamos perdiendo nuestro propósito. O sea, muchas veces nos sentimos muy sucios, muchas veces nos sentimos muy imperfectos, ¿verdad? Que fallamos todo el tiempo, una y otra vez, y aún pensamos en volver a la iglesia, aún pensamos, ¿verdad? Y decimos, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir la hermana? ¿Qué va a decir el pastor? No te preocupes, los hermanos, la iglesia, el pastor, yo como pastor, somos igual que usted, ¿verdad? Somos iguales, ¿verdad? Como hombres y mujeres imperfectos, defectuosos, ¿verdad? Que estamos en un proceso, que si usted y yo nos dejamos, abrimos nuestro corazón, el Señor mismo catartizo nos va a perfeccionar, nos va a sanar, nos va a restaurar, ¿verdad? Muchos pensamos que no hay esa opción, ¿verdad? Pero Dios no es así. Piensas que fallaste a Dios. A veces pensamos que fallamos a la familia.
A veces pensamos que fallamos a nosotros mismos. El diablo llega y nos susurra en el oído, ¿verdad? Muchas veces. Mírate, mira cómo estás. Mira cómo estás, tu corazón roto, ya nadie te quiere. Mira, te han abandonado. Ya no sirves para nada. ¿Cuántas veces hemos oído esos susurros? Ya no sirves para nada. No tienes propósito. Así te vas a morir. Incluso nosotros mismos, ¿verdad? Y metimos esa palabra. No el diablo. A veces ni el diablo necesitamos, ¿verdad? Para lastimar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra persona, a la misma iglesia, ¿verdad? Llegamos a lastimarlas porque a veces no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Pero por eso está el Señor ahí, para catartizo, para perfeccionarnos, para restaurarnos. Dios quiere restaurarnos de una forma completa, ¿verdad? Y restaurarnos y perfeccionarnos porque nos está preparando, ¿sí? Para algo mejor que viene, ¿verdad? Dios no quiere muñecos de porcelana perfectos, limpios, muy limpios, ¿verdad? Para ponerlos en un museo, ¿verdad? No quiere eso. Dios quiere personas como usted y como yo, necesitadas, ¿verdad? Personas que en su corazón tenemos mucha necesidad de nuestra familia, del amor de nuestros hijos, pero más que eso de Dios, ¿verdad? Dejemos de huir de su presencia, dejemos de esquivar al Señor, dejemos de rechazar su palabra, de rechazarlo a Él, dejemos de rechazar sus instrucciones, ¿verdad? A veces nos sentimos imperfectos, todos en un parte de nuestra vida nos sentimos imperfectos, pero tenemos que salir de la cueva, de nuestro escondite espiritual, emocional. Tenemos que salir ahí y ver la realidad y darnos cuenta, ¿verdad? En la realidad de Dios, que de lo que Dios está tratando de hacer. No tengamos miedo, que a veces cuando Él perfecciona, por un momento, por un instante duele, lastima, incomoda, pero Él está haciendo la obra en nosotros, ¿verdad? La Biblia dice en Filipenses que la buena obra que Él ha empezado en nosotros, dice, Él la perfeccionará. O sea, Él la perfecciona, o sea, Él va a ir sanando cuando Él comienza la buena obra en nosotros, no de un día para otro, somos sanados o somos grandes hombres, mujeres de Dios, no, si es un proceso, y ese es el proceso que habla, ¿verdad? La obra que Él empezó, la va a ir perfeccionando, o sea, cartatizo, la va a ir restaurando, va a ir acomodando todo lo que estaba fuera de su lugar, ¿verdad? Hoy en día te invito que traigas las redes rotas a la presencia de Dios. Hoy te invito a que traigas tu corazón roto, dislocado, tus huesos dislocados por la pelea, por la lucha que hemos tenido. No te rindas, tal vez todas las heridas, todas las cicatrices que tenemos, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, son testimonios de que hemos luchado, son testimonios de que hemos seguido adelante, que hemos sido heridos, sí, que hemos sido lastimados, sí, pero que Dios ha restaurado y Dios sigue restaurando, sigue catatizo, sigue perfeccionando nuestras vidas. Las heridas ahí van a estar, las cicatrices ahí se van a ver muchas veces visibles, ¿verdad? Pero no te avergüences, porque es síntoma de que has luchado, es síntoma de que has estado en pie, ya que estamos en pie de lucha, ya que ha venido la guerra, la lucha a nuestras vidas, ¿verdad? Pero que hemos mantenido firmes y sigamos firmes. No te rindas, que tu orgullo no te rinda, ¿verdad? Rindamos nuestro orgullo al Señor. La Biblia dice que vengamos, ¿verdad? Con corazón humilde, contrito, delante de su presencia, que Él no ve al soberbio de lejos, pero el humilde lo tiene de cerca. Permite que Él intervenga en nuestro desorden, muchas veces emocional, espiritual. Permite que Él sane, permite que Él restaure, permítele al Señor hoy que Él perfeccione
tu vida, mi corazón, y que ponga orden en mi vida y nuestra vida, y que pueda comenzar a alinearnos, ¿verdad? Por un momento va a doler, por un momento suele doler esa acción, ¿verdad? Este catartizo, esa acción de restaurar, de mover, de poner las cosas nuevamente en su lugar para que vuelvan a funcionar, para que vuelvan a ser útiles en caso de un hueso, en caso de una parte del cuerpo, del corazón, ¿verdad? Pero igualmente, trae tu red delante de Dios. Tal vez tu red está rota. Tal vez mi red se rompió. Tu red se rompió o está rota de tanto peso, tantas veces. Y eso no es que avergonzarnos, porque eso es delata, ¿verdad? Que hemos ido hacia adelante, que no nos detenemos, que estamos luchando, estamos echando la red y estamos tratando de pescar, ¿verdad? De salir adelante por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. Y se ha roto la red. No te preocupes, no tengas miedo. No tengas miedo. Hoy el Señor, si tú lo deseas, si tú lo quieres, Él puede perfeccionar esa área de tu vida. Él puede catartizo, restaurar, acomodar de una forma total, ¿verdad? Va a doler por un tiempo, pero acabando ese tiempo de dolor, la Biblia dice que Él mismo perfecciona, los establezca, ¿verdad? Y la Biblia dice, Pedro, a Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en esta noche quiero invitarte que abras tu corazón, que le digas al Señor, te necesito, que dejes a un lado, ¿verdad? Esas falsas susurros que vienen a nuestra mente de parte del enemigo, que dejes a un lado tal vez las palabras que no han herido, no sirves, no sabes, no esto, ¿verdad? Que tal vez estemos pasando por cosas muy difíciles, ¿verdad? Tal vez estamos pasando o pasamos por cosas muy difíciles, pero déjame decirte que para el Señor no hay nada imposible, que para el Señor todo es posible, ¿verdad? Que va a llegar el tiempo, va a llegar el momento que Dios comienza a perfeccionar la obra a los santos, ¿verdad? Que Él no vino por una iglesia, por hombres y mujeres perfectos, sino Él te anda buscando a ti, me anda buscando a mí, hombres y mujeres imperfectos, pero que hemos creído en Jesús, en un Señor, el médico de médicos, el que restaura, el que levanta, el que perfecciona nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay algo grande que se viene, el que restaura nuestras redes, porque la carga va a ser grande y la bendición va a ser grande más adelante. Para ese es el fin de restaurar, ese es el fin de catartizo, ¿verdad? Ese es el fin y con Dios quiere intervenir nuestra vida, nuestros corazones, pero es decisión tuya, amigo, hermano, es decisión de nosotros, una decisión personal que la cual debemos de tomar. Dios está esperando con los brazos abiertos. Nosotros como iglesia te estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos orando por ti, seguimos orando por ti, aunque a veces la carga es demasiada, la carga es muy pesada a veces para la iglesia, a veces para los pastores, ¿verdad? Hoy que estoy viviendo esta experiencia, ¿verdad? De estar pastoreando, la carga es mucha. Espiritualmente, la carga en las espaldas de una iglesia, en las espaldas de un pastor, es mucha. También nosotros necesitamos ser perfeccionados. También nosotros como pastores necesitamos catartizo, necesitamos ser perfeccionados, restaurados, porque en el camino muchas veces un hueso se sale, un hueso se fractura, muchas veces en nuestro corazón, ¿verdad? Hay heridas, muchas veces la red, ¿verdad? Se rompe. Y hay veces que no vemos la forma de cómo restaurarla. Hay veces como pastor, ¿verdad? Vemos la red rota y nos desesperamos, nos duele, nos aflige, pero hemos aprendido y hemos aprendido a ir al Jesús, correr a Jesús, porque sabemos que Él es la respuesta. Sabemos que en Él solamente está la perfección, la restauración total.
y completa. Pero seguimos orando por ustedes, seguimos orando por nuestros hijos, por sus hijos. Seguimos creyendo al Señor que un día, ¿cuál? ¿Cómo? No sé, no tengo idea. Pero yo tengo la certeza en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu que un día el Señor va a restaurar, va a perfeccionar de una forma integral nuestras familias, nuestros hijos, de una forma integral, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Y un día vamos a ver a nuestros hijos ahí, tal vez en la iglesia, pero ahí con nosotros, junto a nosotros, levantándonos las manos, diciendo igual con nosotros, creyendo, corriendo con la misma visión, corriendo con el mismo sentir, creyendo al Señor, doblando sus rodillas al Dios, ¿verdad? Diciéndole al Señor, perfeccióname, catartizo, restáurame, Señor, y podemos un día ver a nuestros hijos así, porque le hemos creído al Señor, porque hemos confiado en el Señor, por un poco de tiempo, decía Pedro, por un poco de tiempo, pero pasando esto, Él mismo, el Señor, os perfeccione, os perfeccione, os perfeccione, os restaure. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde. Gracias por tu presencia y por tu amor, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de oír tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerlos por obra, a creerte, Señor, a decirte hoy esta noche, llegar a ti, decirte, Señor, restáurame, perfeccióname, aunque no soy perfecto, Señor, pero tú, Señor, tú nos restauras, tú catartizas, Señor, vuelves a acomodar las cosas en su lugar, para un fin, para un propósito, vuelves a tejer nuestra red que se rompió, Señor, por el sobrepeso, pero la vuelves a restaurar nuevamente, porque tienes algo nuevo, bueno para nosotros. Ponemos en tus manos nuestra familia, nuestros hijos primeramente, a mis hermanos que están pasando por un tiempo de enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor. Dios de los cielos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Por su sangre, Señor, por la cual nos lavaste, nos restauraste, que traigas en el nombre de Jesús una sanidad completa de la vida de mis hermanos, la vida del pastor Noé. Lo levantes, lo restaures, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El hermano Pedro, que Señor, en el nombre de que sanes, Señor, sanes ese dolor, Señor, que tiene en su cuerpo, en el nombre de Jesús, por la iglesia en general, Señor. Gracias te damos en esta noche. Te adoramos, Señor, y te pedimos que tu palabra llegue hasta donde tenga que llegar, Señor. Te damos gracias, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos despedimos. Cuídese mucho, por favor. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Eli, José, muchas gracias. Hermana Dulce, muchas gracias a todos los que estuvieron atentos, ¿verdad? Comparta el video y nos vemos el día jueves 6:30, domingo 12 del mediodía en la iglesia. Ahí estamos para servirle. Los queremos mucho, los amamos. Sigamos orando. Estamos en 10 días de oración, de ayuno y oración. Fue el primer día, ¿verdad? Estamos orando por nuestro hermano Daniel Cortés. Estamos orando por nuestros hijos en especial, ¿verdad? Ese es nuestros hijos, en especial nuestra familia, y estamos orando por una sanidad total en la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? Muchas gracias, Dios los bendiga, cuídense mucho. Gracias a todos.